Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la radio, como están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les dejo nuestras redes sociales, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. Repito, en Instagram estamos como @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, por si nos quieren seguir, es @inforadioactiva. Repito, @inforadioactiva. Y nuestro mail, por si nos quieren escribir el nombre de algún futuro invitado o alguna sugerencia que tengan, lo pueden hacer escribiendo a la radioactiva ok@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que se hayan unido a esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo, voy a mandarle la solicitud a nuestra invitada del día de hoy para que podamos conversar con ella y conocerla un poquito más. Por suerte, la tecnología nos ayuda y podemos hablar con nuestra invitada. Esperamos un momento. A ver, ahí está. Ahí está. Hola Gaby, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo va? Bien, ante todo, bienvenida a la Radioactiva y gracias por aceptar esta entrevista. No, por favor, un placer siempre. Así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién voy a hablar y empezamos con la entrevista. Dale, dale, Bien, buenísimo. hoy tenemos como invitada a Gabriela Roife. Ella se considera una amante de la cocina, madre de 3 hijos, maestra jardinera, también, para los que no lo sabían, y además de todo esto, es la famosa, si quieren lo ponemos entre comillas, porque ya es como una parte de nosotros, conductora de el programa A Jugar con Hugo, el cual fue emitido por Magic Kids hace ya un par de años, pero bueno, todos la recordamos como Gaby de A Jugar con Hugo, justamente. Así que, Gaby, cuando quieras, empiezo con las preguntas. Perfecto, es así, es Gaby de Hugo, ¿viste? Es como un combo que viene, Gaby de Hugo. Pero sí, es así, todo cierto, todo bien. Así que arranquemos cuando quieras. Bien, la primera pregunta. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar en tele? Mirá, fue medio azaroso. A mí siempre me gustaba el tema de la actuación y de la tele. La verdad es que me gustaba. Y en aquel momento yo empecé un programa que se llamaba Power Games, antes de Hugo, y en aquel momento yo tendría, no sé, 19 años, una cosa así, en el año 93, creo que era, 92, 93, sí, por ahí. Había avisos en el diario, se pedía, qué sé yo, actores, actrices, para publicidades, para cortos, para cosas así. Yo veo una nota de esas, voy a un lugar acompañada por una amiga de mi mamá, porque me daba cosas, yo era bastante chica, qué sé yo. Y allá fuimos las dos, un lugar en Matadero, todos unos departamentos. Y bueno, lo conté ya alguna vez y me atiende una señora, había un muchacho que era el que nos recepcionaba y demás y nos contaba. Bueno, y él me ofrecía hacer publicidades en ropa interior. Y me mostraba conjuntos de ropa interior. Yo espantada, decía, no, esto no es lo que yo quiero. Bueno, no te Bueno, preocupes, sacamos una foto. Él cobraba la foto para después conseguirte trabajo, se suponía. Y yo, no, bueno, pero no, porque si es para cosas así, no, era muy turbio el lugar, medio oscuro. La señora grande, muy grande, una abuela, ahí afuera, digamos, de la habitación donde estábamos nosotros, con un escritorio y qué sé yo. Y él dice, bueno, mira, yo te la saco igual, la foto ni me la pagues, yo te la saco igual, después cuando te hagas un trabajo me la pagás y qué sé yo. Bueno, la termina mandando la amiga de mi mamá afuera a completar unos datos, una ficha, bueno, la sacó. Cuando me va a sacar la foto a mí, se me acerca a arreglarme el pelo, qué sé yo, y se me acerca como para besarme. Y yo, espantada, lo saqué, lo empujé, nada. No sé qué hubiera pasado si no estaba la amiga de mi mamá. Yo lo cuento con una naturalidad tremenda. En el momento nos enojamos un montón, pero bueno, hoy en día te pasa algo así y la verdad es que es grave. Pero bueno, nada, quedó en la nada, me fui ofendida, nunca pagué la foto y me fui. Y como a las 2 semanas, una cosa así, me llaman, alguien que era productor del Canal A de aquel momento, para tener una entrevista, porque también hacía castings y esas cosas. Tengo una entrevista con él ya mucho más serio, también fui acompañada con la amiga de mi mamá,
mucho más serio el lugar, además tuvimos una buena charla y qué sé yo, y en ese momento no tenía nada para mí y quedó en que me llamaba si surgía alguna cosa para la que yo pudiera trabajar. Y me fui. Y no sé, una semana después, una cosa así, me llama este mismo hombre para decirme que, él había visto mi foto, ¿no? Así es como yo llegué a este segundo. Así que el otro, el primero, era medio zarpado, pero se ve que la foto la repartió, la compartió. Claro. Y bueno, me llama este y me dice, mira, yo me enteré que hay un programa infantil y vos podrías andar, me parece, pero yo la verdad es que no tengo nada que ver, te paso el dato, llama porque están haciendo casting. Bueno, allá fui y ya estaban medio apurados, tenía que empezar y me preguntaron, yo fui a la reunión y me preguntaron si hablaba así, como estaba hablando en la reunión, frente a la cámara, si me animaba, yo no había hecho nada en cámara. Y le dije que sí, y ahí nomás me mandaron al estudio, hicimos una prueba de cámara, ya estaba la escenografía armada y demás, y bueno, me confirmaron y a la semana siguiente arranqué ese programa. Así que bueno, el origen fue ese. Después hice unos microprogramas para Cablevisión, que se llamaba Magic Club, eran microprogramitas, ¿no? Aparecían en Cablevisión en algunos momentos, microprogramitas desde distintos lugares, ¿no? Desde el mundo marino, desde una pileta, desde la playa, desde una plaza, bueno, nada, diferentes microprogramitas que habíamos grabado y salían. Y después esa misma gente que me conocía del Magic Club, me cita para el casting de A Jugar con Hugo, y bueno, así llegué a Hugo puntualmente. Tal cual. Qué increíble como de la casualidad, ¿no? De una foto que Sí, sí, también, fue medio azaroso. cómo fue a partir de todo una foto que llegaste a lo que ¿Sí? hoy en día te reconocemos más, ¿no? Sí, no, y yo me fui ofendida, dije, listo, esto quedó acá, esto es debut y despedida, o sea, nunca más. Y bueno, evidentemente la foto circuló y bueno, y funcionó y ahí anduve, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia desagradable en un punto, pero bueno, funcionó y gracias a todo eso, yo después tuve, bueno, lo que me hizo más conocida, que fue jugar con Hugo, con lo que más me vincula es a jugar con Hugo. Claro, y hoy en día, viste que no hay un programa así. Convengamos que en la tele no hay un programa donde vos llamás y jugabas con el teléfono, como en ese momento, que era toda una novedad, ¿no? Que podías jugar desde tu casa usando el teléfono, claro, y Sí, a veces los chicos que jugaban también era pedir el teléfono en la casa y andás a ver si realmente te llamaban, porque hay gente que quizás llamaba y no quedaba, porque no llamaban a todos por sí, el tal cual. audio del programa en sí, ¿no? Entonces, No, es que primero, bueno, cuando me llaman y me cuentan cómo iba a ser, para mí era una cosa muy rara, muy novedosa esto de, no tanto el llamado, porque había programas en los que vos llamabas y participabas, pero por ejemplo te decían, qué sé yo, elegí un número de la ruleta, vos por teléfono decías el 3 y alguien ahí movía la ruleta y si salía el 3 ganabas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de comunicación existía, pero no la cosa interactiva de que vos desde tu casa, apretando los botones del teléfono, puedas hacer que un muñeco de un juego se mueva y ganar o perder, o bueno, nada, podía pasar de todo. Así que cuando me lo cuentan fue increíble, me muestran el juego, lo practiqué y en el casting era simular así el programa, pero en aquel momento fue como rarísimo. Y esto que vos decís, ¿no? Llamar y quedarte esperando a ver si te llamaban para participar y mirar cómo jugaban otros, bueno, toda una cosa rara, ¿no? Para el momento. tal cual. Toda una experiencia nueva, por decir también para vos, como decías, ¿no? Sí, rarísimo, rarísimo, era raro, yo lo contaba, si había sido un programa que también fue todo muy rápido, ¿no? Fue el casting una vez, dos veces, tres veces, no sé, creo que fueron cuatro, ya el último casting que fui, que ya era como más chiquitito, quedábamos pocos, me acuerdo que me dijeron, no sé, era un miércoles y el lunes salíamos al aire o algo así, no, fue bastante, o un viernes y salíamos el lunes al aire en vivo, yo tampoco había hecho en vivo en ese momento porque el otro programa que había hecho era grabado, que también era fuerte en vivo, porque, viste, Ujú. sucede lo que sucede y bueno, para adelante, ¿no? Tal cual. Y justamente al principio de la nota, cuando hacía la introducción, conté que sos maestra jardinera. Creo que no todos lo saben y algunos se están enterando recién ahora. Yo me doy el gusto de saberlo de antemano, este dato. Las fuentes informativas. Quería preguntarte si justamente el hecho de ser maestra jardinera te ayudó mucho a trabajar con los chicos, porque quizás desde ese lado uno puede mostrar más facilidad. Yo creo que sí.
desde siempre, desde A siempre. Yo ver, cuando no se terminé te la está secundaria siempre pensé escuchando bien, Gaby, así que capaz, o es tema que de se escucha. tu sonido, te Puede ser, no cuento. sé, A ver, ¿vos me escuchás ¿anda bien a bien? mí? Yo te escucho perfecto. ¿Vos no me Yo a vos escuchás? no te estoy escuchando, así que Nada. quizás si A ver, espera salís que un segundo y te saco vuelvo a el ingresar de auricular. última, Dale, probemos. A ver, capaz podemos hacer probemos. eso para poder retomar y que Dale. se te escuche mejor. Sí, porque andaba bien. Dale, ahí cortamos y ya. A ver, vamos a intentar comunicarnos de vuelta con ella para a ver si tenemos suerte y bien, ahí está. Ahí le mandamos de vuelta la solicitud a Gaby para que se pueda unir y empezar a charlar con nosotros. Ahí está, ahora sí, ¿Ahora? ahora ¿Me escuchás perfecto. bien? Bien, Bueno, sí, se ve. Andás a a ver. veces pasa. Vamos y venimos. Bien, no sé Bueno, no me si acuerdo en qué estábamos. sí, te decía que justamente cuando hice la introducción contaba que sos maestra jardinera, esto no todo el mundo lo sabe, justamente a mí me llegó la información. Quería preguntarte si el hecho de ser maestra jardinera también te ayudó a poder decir, bueno, trabajar con chicos, capaz no de forma presencial, ¿no? Porque esto al ser por tele, vos tenías una comunicación, si querés, con un llamado de por medio. No les veías las caras a los chicos Sí, que quizás podría estar en vivo. Pero eso vos decís que te ayudó sí, a poder demostrar tu capacidad, ¿no? puede ser, digamos. Yo estaba acostumbrada, yo tenía alumnos, yo era maestra de jardín y tenía alumnos muy chiquitos. Siempre tenía sala de uno, sala de dos. Y si bien estaba vinculada con todos los chicos del jardín, viste, uno conocía a todos y demás, tenía Ujú. alumnos chiquitos. Pero bueno, sí estaba muy acostumbrada a tratar con chicos. Cuando yo empecé a jugar con Hugo, trabajaba en dos colegios todo el día y después hacía el programa de las 7 de la tarde, porque cuando empezamos era el horario de las 7 nada más. Así que estaba re acostumbrada a estar todo el día con chicos. Y te podría decir que antes también, porque adoraba estar con chicos y donde había niños ahí me enganchaba yo, y es el día de hoy que en cualquier situación en la que hay chicos yo me engancho, ¿viste? Es como me gustan y sé vincularme. Y supongo que, bueno, el haber sido maestra y haber trabajado con chicos también debe haber ayudado, ¿no? A conocer un poco más y a preguntar. Yo siempre digo que éramos como muy respetuosos de los chicos, ¿no? Como contaban lo que querían, lo que no, se les hablaba bien, se les hablaba como de igual a igual, Claro. nos divertíamos todos, viste que a veces en algunos lados a los chicos medio como a veces se los ridiculiza o se les habla como, viste, como si no entendieran. Era muy fluido y muy, qué sé yo, era cálido el trato y no teníamos mucha historia si alguno no quería hablar o si alguno hablaba mucho, digamos, los respetaba bastante, ¿no? Así que sí, no, yo creo que me debe haber ayudado un poco también, seguro, sí. Tal cual. Y ahora que ya pasó tanto tiempo, ¿no? De lo que fue Mm. el programa en sí, ¿qué recuerdos tenés? Porque vos me podés decir, sí, la verdad que veo repeticiones o veo cosas en internet y sí, me acuerdo más, menos, pero ¿vos qué recuerdos tenés? Porque en la cabeza de uno quedan un montón de emociones, seguramente, el aprendizaje y demás. Sí, bueno, a mí me tengo los mejores recuerdos, ¿no? Me hacía muy feliz hacer el programa, me encantaba, si por mí hubiera sido no hubiera terminado jamás. Ujú. Fueron casi 10 años, que es un montón, que hay gente que a veces con ciclos tan largos, este, como que se aburre, como que quiere ya buscar otra cosa y demás. Yo la verdad es que estaba súper cómoda haciendo el programa, me era un placer enorme. Me gustaba hacer el programa y me gustaba estar en el estudio, teníamos muy buena relación, todos ahí, nos llevábamos muy bien, era divertido, o sea, era un trabajo, pero la verdad que era pasarla bien. Sobre todo yo que iba como esos ratos del programa y era ahí, yo iba al momento de la diversión, no tenía que hacer todo el trabajo, la previa, digamos, este, iba a divertirme. Así que la verdad es que me encantaba, tengo recuerdos de haberme divertido mucho, mucho. Y tengo ahora, después de tanto tiempo, como qué sé yo, la certeza, la convicción, o me enteré, por decirlo de alguna manera, de que no fue solamente tan importante para mí, sino que para toda una generación, ¿no? Cuando hablé con vos la primera vez el otro día que me dijiste, tengo 33 años y bueno, para mí, qué sé yo, haber visto y demás,
y bueno, a muchos les pasa, ¿no? Esta cosa de atesorarlo, ustedes porque fue la infancia, yo porque me encantó, pero después, hace unos años, cuando yo empiezo como a reaparecer, porque estuve muchos años que no se sabía nada de mí, cuando empiezo a reaparecer y me abro mi Instagram y demás, empiezo a tener conciencia de, me empiezan a devolver, ¿no? Un poco de, qué sé yo, de contarme cosas, recibo muchísimo, muchísimo cariño, me dicen cada cosa divina, y me cuentan, ¿no? Lo que atesoran esa época, entonces, ahora, en la actualidad, es cuando tengo conciencia de lo importante que fue para toda una generación, ¿no? Para mí y para una generación que lo miraba, no tanto Hugo, sino el Magic entero, y lo atesoran, así que los mejores recuerdos, la verdad es que me encanta recordar y hablar de aquella época, ir a los eventos, es como volver en el tiempo, la verdad que me encanta. Tal cual. Y justamente hablando de eso, ¿no? Que pasan los años, pasan. Quería preguntarte cómo es un día de Gaby, ahora que quizás no se la ve tanto, porque vos me decís más allá de los eventos y demás, no se te ve en el día a día o no sabemos mucho de vos más allá de lo que quizás alguna entrevista que te han hecho y demás, pero ¿cómo es un día en tu vida? Sé que, como decía antes, sos una apasionada de la cocina, seguramente Ujú. cocinas muy bien, no lo sé, Cocino así que bien. hay que autoelogiarse un poco también, obviamente. Falsa modestia. No, pero más o menos cocino. Me gusta mucho, disfruto y sé de cocina. Nunca hice ningún curso ni nada, pero sé, aprendí un montón y cocino rico, me gusta. Este, es como una pasión que tengo, ¿no? La cocina. De hecho, en la época que hacía el programa yo hablaba mucho de eso. Eh, y la otra vez hablaba con uno de los chicos, uno de los camarógrafos, yo no me acordaba, pero él me decía, oh, no, nunca más me volvió a pasar eso de que venga siempre, claro, yo siempre iba que con un budín, que con galletitas, que hacemos pan dulce, de hecho a veces nos juntábamos, nos quedábamos un sábado, por ejemplo, entre programa y programa y no nos íbamos, y por ejemplo hemos hecho, bueno, a veces los chicos hacían hamburguesas a la parrilla, bueno, chorizos y esas cosas, pero más de una vez yo hice lentejas, las cocinábamos pasta, porque había como un barcito y cocinábamos ahí. Ah, Así que bueno, y no me acordaba yo que llevaba tantas cosas así como para compartir y comer y tortas y cosas, pero sí me encanta. Y un día mío es más allá de los eventos, que generalmente son en fin de semana, a veces voy a alguno en el interior, o notas y esas cosas que sí las muestro más y muestran más. Y un día mío es como bien, bien doméstico, ¿no? Que después de Hugo me dediqué a toda la cuestión de la familia y, digamos, elegí quedarme en casa y estar con mis hijos. Si bien hubiera sido recompatible seguir trabajando en algún proyecto de tele, me aboqué 100% y no generé nada más, no busqué nada, 100% a la maternidad, ¿no? Cuando terminó Hugo, yo tenía a mi hija más grande y quería tener más hijos, y bueno, los dos chiquitos se llevan muy poco, así que fueron años de maternidad intensa. Y es eso, básicamente es eso, me sigo dedicando, pero a full, a la casa, a mis hijos y a las rutinas de ellos y las mías propias, y bueno, y mis momentos de esparcimiento son cocinar. Yo no me doy cuenta, pero me río porque me lo marcan, ¿viste? Me dicen, pará un poco, ¿viste? Estoy, qué sé yo, vienen amigas a casa o lo que sea, y yo enseguida me pongo a cocinar, o improviso un postre, o bueno, me gusta comer también, me gusta lo dulce. Entonces, ah, cocino mucho, cocino mucho, mucho. bien, eso no lo sabía tampoco lo de tus gustos, así que está bueno que se conozca este lado también. Y lo del barcito en el programa, en el canal, tampoco lo sabía. Yo creo que la mayoría no sabíamos que había un barcito ahí, así que miren, gente, lo que nos perdimos, ¿no? A aquellos Era un que... estudio. No, pero no, no era, era para la gente del estudio, ¿no? Era, no se podía acceder, pero era para la gente que trabajaba ahí. Viste, había gente, claro, los camarógrafos, los técnicos, la gente almorzaba ahí, entonces, bueno, había como un bar. Y, y bueno, y antes de que se montara, antes de que hicieran una concesión y eso, ya te digo, hemos hecho guisos de lentejas y pastas y nos quedábamos a almorzar ahí, esta cosa de tener un vínculo, este, amoroso entre nosotros, ¿no? Éramos como una gran familia. Yo iba con mi hija todo el tiempo, yo llevaba a alguien que estaba con ella, porque bueno, tampoco podía ir chuparle la chica a cualquiera, pero bueno, iba de brazo en brazo, o sea, la chica que me acompañaba a mí para estar con ella, iba siguiéndola, porque se la llevaba uno, de otros programas, era bebé, era chiquita, así que se la llevaban, viste, para todas partes, mientras yo hacía el programa. Pero
Sí, nos gustaba. Y yo hablaba mucho de cocina en el programa también, que qué voy a cocinar, que qué cociné, qué voy a comprar. Imagínate que eran 2 veces por día, entonces era compartir lo cotidiano, ¿no? Porque estaba viniendo para acá y me pasó tal cosa, o mañana tengo que hacer tal otra, y al otro día contaba lo que había, o sea, era un ida y vuelta permanente, ¿no? Había gente que me preguntaba por cosas que yo había dicho que iba a hacer y demás. Este, compartía mucho lo que era mi vida así, lo del día a día, ¿no? Tal cual. Y de paso, como se dice en criollo, ¿no? Se estiraba un poquito el tiempo, ¿no? Había que estirar a veces un poquito entre participante y participante, igual que decir las vías de comunicación. Viste que antes quizás los tiempos en la tele eran totalmente distintos a los que son ahora. Ahora vos ves un programa, no sé, que dura una hora, una novela, por decir, y van a la Sí, publicidad y hay cada vez más tiempo de publicidad fuera de lo que es el contenido que querés ver, que lo que dura sí, sí, realmente sí, lo sí. que vos tenés ganas de ver. O hay un solo corte eterno, que te puedes ir, volver y sigue, él sigue y sigue la publicidad, que a veces para retener y para tener el rating que se quede ahí, si está bien, es un solo corte y bueno, dura una eternidad. En aquel momento no, era una tele mucho más rígida, más estructurada, con sus tiempos pautados. Había que estirar a veces, más que nada cuando o no cargaba el juego o había alguna cuestión con el teléfono del chico, ¿no? Que a último momento cambiaban, ¿viste? Yo le decía, fíjate que hay un botoncito que dice tone, pulse, no lo toques, porque se chequeaba todo antes, pero bueno, después los chicos tocaban, movían, escuchame por la tele, me escuchaban, no me escuches por la tele, escuchame por el teléfono, me escuchaban por la tele, apretaban tarde, bueno, todo lo que ya sabemos que pasaba, pero bueno, de todo, en esas cuestiones a lo mejor había que estirar un poquito, pero en general siempre había chicos en línea para jugar, si, qué sé yo, si nos tocaban algunos que no hablaban mucho, o, bueno, y siempre el que quedaba pendiente, que estaba prometido para jugar, jugaba al programa siguiente, ¿no? No es que quedaba en línea y después no jugaba. En general, si eran 5 y habían jugado 4, el quinto jugaba al siguiente programa. Claro. Y justamente vos recién decías que tenés 3 hijos. ¿No se te ocurrió a Ujú. ninguno ponerle Hugo, Bolina, no, Sila, a tu hija Vos sabés justamente? que me reía porque hace poco en una entrevista me lo preguntaron, nunca me lo habían preguntado, me parece, pero y que me causó mucha gracia porque digo, ¿cómo puede ser que no le puse Hugo a ninguno? Porque tengo 2 varones, y no les Ujú. puse Hugo, pero me causa gracia porque la verdad es que era un buen nombre para ponerle para un hijo mío. Pero Claro. no se me ocurrió ponerles, no, en aquel momento ya te digo, así como tengo conciencia ahora de lo que fue el programa y el Magic, cuando nacieron mis hijos era como otra vida, ¿viste? Había quedado como de lado, de hecho mis hijos recién en el 2016, cuando aparecen los chicos del proyecto Magic, hacer la transmisión esa de 24 horas, a partir de ahí a mí, no sé cómo empiezan a tener mi teléfono, empiezan a llamarme para notas, ese día que yo lo cuento que fue una risa, justo el otro día nos reunimos en una radio con ellos y nos reíamos porque yo estaba en un evento de básquet con uno de mis hijos que duraba todo el día y música y el locutor que hablaba y los chicos que jugaban las pelotas y en el medio me sonaba el teléfono y yo tenía que salir a la vereda de tal radio y bueno, como 4 entrevistas tuve ese día y me llamaba y la gente que me mandaba mensajes, che, está saliendo una programación porque lo vio mucha gente eso y a partir de ahí empiezan como a aparecer, digamos, mi teléfono empieza como a moverse, después me abrí mi Instagram. Cuando fui al primer evento, recién ahí mis hijos como que tomaron conciencia de cómo había sido, ¿no? Y cuando vieron a la gente que se emociona o que me abraza, hay gente que llora, que se le movilizan cosas, ¿no? Cuando me ven o les firmo algo o se sacan la foto. Y mis hijos ahí cuando volvieron empezaron a buscar y a ver y cosas, a ver qué había qué contenido había en internet porque no eran tan conscientes. Entonces se ve cuando nacieron yo no lo tenía tan presente como para ponerles Hugo. Así que nada, no se llaman Hugo. No, y justamente vos hablabas recién de los recuerdos, de Mm. todo lo que fue la movida en sí. Te quería preguntar si justamente con el avance de las nuevas tecnologías en todos los aspectos, ¿no? Desde las redes sociales, hoy en día uno tiene WhatsApp, tiene Telegram, te doy ejemplos, ¿no? Instagram, Twitter, Facebook mismo. Si con todo esto que Sí, se fue generando con el pasar de los años, es sí, mismo, lo mismo el mail,
¿vos creés que se podría llegar a hacer algo como lo que fue en ese momento el programa? Porque viste que antes también era toda una revolución, como decías, creo en una nota con un colega, te escuchaba decir que, claro, al principio la llamaron 0600 y que era, oh, viste, era wow, es un número pago, caro, porque la verdad que quizás algunos Sí, hasta tenían la sí, cuenta controlada en la casa, viste, se usaba mucho el tema de la sí, tarifa controlada. muchos. Eh, Muchos, el candadito, el tener el teléfono, el tiempo que se te cortaba la llamada en determinados minutos. Y hay gente que se acuerda que me pasó, unas cuantas personas que me decían, un mes me vino tanta plata y se acordaban la cifra exacta. Se ve que fue tanto el reto que me vino tanto de teléfono y me retaron. Pero me pasó varias veces que me dijeron eso, ¿no? El importe justo de cuánto les había venido de teléfono. Hoy por hoy, Hugo, es como inviable, porque aparte de los chicos, ya te digo, están, bueno, como decís vos, con las plataformas. Me dicen mucho Twitch, Hugo, jugá, transmití por Twitch, cociná, hacé cosas de cocina para pasar en Instagram. Estoy evaluando el tema de algún día, bueno, me hago un proyecto de cocina para vender cosas dulces o bueno, o subir recetas en mi Instagram, armar otro. Bueno, estoy como evaluando a ver por qué lado arrancar a hacer algo, ¿no? Soy medio bien, cascote con la tecnología, entonces me relimita porque, nada, me divierte y me encanta, pero soy un aparato. Sí, tal vez, por ejemplo, un programa como Nivel X, tal vez funcionara porque Nivel X se actualizaría, no sería Hugo, serían otros juegos, los juegos de ahora, las consolas de ahora, las plataformas, o sea, podrían bajar un montón de información de todo lo que es actual. Hugo quedó en el tiempo, vos ves el juego y es nada, cuando los vemos en los eventos que juegan, es genial, ¿lo ves? ¿Viste? Hugo va tiqui, 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 tiqui por la selva despacito salta, o va, viste, con el raft, en el trencito. Bueno, los primeros juegos peor, eran todavía más lentos, más este, lineales, ¿viste? Entonces es complejo, pensar en Hugo, una vuelta de Hugo es como imposible. Pero sería el re lindo igual, te digo, ¿eh? Para todos los hay un que... montón que me dicen, sí, sí, sí. ¿Y para quién? Les digo yo, pero ¿para qué? Para nosotros, me dicen. Gente de tu edad, más grandes y más chicos, porque son, Claro, pero hay como de 20 y pico a 40, lo veían, porque sí, en aquel momento, como no había consolas en todas las casas, de hecho en casas había a veces teléfono a disco, ni siquiera había teléfono, o sea, eran con disco y no podían jugar por eso. Entonces, había chicos de 15, 16 años que miraban el programa. Entonces, esos ahora tienen 40 años y se acuerdan. Y los más chicos, digamos, los que veían, que tenían capaz 6, 7, 5 años y miraban el Hugo de 2005 cuando terminó, y claro, hoy tienen 20. Entonces, es toda una generación entera que miraba el programa en algún momento de su vida. claro, qué emoción esto, ¿no? Yo la verdad que pienso en la cantidad de cosas que pasaron, ¿no? En el interín de todo este tiempo, desde que empezó el programa hasta que terminó y lo que siguió después, ¿no? Entonces, la verdad que uno, en este caso yo, me tomo el atrevimiento de decir, qué orgullo también como comunicador poder tener a una invitada como vos a este ciclo, así que, ante todo, déjame agradecerle también a la gente que te sigue, a vos, como también a todos los oyentes de la Radioactiva, porque te cuento la cantidad de mensajes que te están mandando. Qué No llego al lindo, yo otro, no veo. porque no, yo tampoco, no te preocupes porque te imaginarás que si leo a uno, después me dicen, no, lee el resto y demás. Pero quiero agradecerle a todos. Y justamente recién hablábamos, ¿no? De cómo funcionaba todo, de los tiempos. Quería preguntarte eso, ¿no? Si tenías algún latiguillo más allá, porque viste que hoy en día vos ves los programas que son así, no sé solamente de juegos, ¿no? Hay programas de todo tipo. De repente hay programas de Ujú, cocina, por ejemplo, por decirte alguno, o hay de distintas variedades, que vos ves que los conductores quizás cuando hacen las publicidades tienen una impronta, cuando, por ejemplo, ujú. si van a hacer una nota tienen otra manera de hablar, los tonos y demás. ¿Vos tenés algo que todavía conserves de ese entonces que decís, me pasa que me piden que diga algo o que vos, Ah, bueno, quizás en el sí. día a día, quizás por dentro tuyo, todavía te acordás de eso y te reís sola, ¿no? Mirá, hay un montón, sí. Lo que más me piden, hay mucha gente que me manda un videíto porque cumpleaños no sé qué, o conocidos míos, viste, qué sé yo, que me pasa y me dice, che, estoy trabajando, hay un chico que trabaja conmigo, que se enteró, que no me podés mandar un audio, un videíto.
y lo que más me piden es el 5 para entrar en sistema, mucha suerte y a jugar con Hugo, eso con la entonación esa, es lo que más sale, lo que más me piden es como, me despido con el 5 y les encanta. Y después, expresiones, por ejemplo, que eso fue una bajada de línea, me acuerdo del productor ejecutivo, cuando empezó el programa, a las, no sé, 3 días, 4 días, él miraba el programa, después me decía bien, qué sé yo, me daba una devolución, y él le quedaba como que el principio era, viste, como que no le cerraba la apertura. Era en ese momento que era el programa de las 7 de la tarde, aparecía y yo decía, son las 7 de la tarde, y así empieza a jugar con Hugo, y ahí venía toda la apertura y después arrancaba el programa. Pero siempre arrancaba así. Y cuando arrancaba el programa es como que me faltaban palabras. Y me acuerdo que él me dijo, vos tenés que arrancar con bienvenidos, tenés que dar la bienvenida, bienvenidos a jugar con Hugo, y eso quedó hasta el último programa, yo creo que en todos, absolutamente en todos, debo haber dicho lo mismo, quedó como muletilla full, y de hecho hoy voy a los eventos y entro, siempre me presentan y yo arranco con el hola, 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 bienvenidos a jugar con Hugo, y así empieza, bueno, y así arrancaba, y lo hago igual. Y después, bueno, el triplicó, cuando triplica, no duplicó, ese grito que yo pegaba, Claro. También me quedó que lo hago en los eventos y me sale naturalmente, ¿no? Pero la apertura esa del hola, 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 hola también es como un clásico que sale como si nunca hubiera terminado de hacer el programa, ¿no? Me sale, fluye solo. Y nunca sé qué voy a decir ni qué va a pasar. Más o menos es lo mismo, charlo un poco, a veces depende el público, ¿no? A veces se animan y empiezan a preguntar y a veces nadie quiere preguntar nada, entonces yo cuento alguna cosa, como estamos charlando ahora, y después se juega, ¿no? Suben 5, 6, 7, 8 al escenario y van jugando con Hugo, compiten, y en general en los eventos hay algún premio, bueno, y se termina el evento. Pero se me van como ocurriendo cosas y trato de no pensar qué voy a hacer, ¿no? Siempre sale distinto, porque nunca sé qué voy a hacer, que es exactamente como hacía el programa, ¿no? Yo arrancaba el hola, hola, y bueno, si bien era siempre igual, iba dependiendo de la... Vos pensás que eran todas conversaciones, no había ni un guión, ni nada pautado de decir, bueno, ahora tal cosa, no, era todo, y cortaba y arrancaba las comunicaciones, y depende de lo que el chico quería contar, salía o no salía. De hecho, a Sí, veces sí. me pasaba que nos reíamos porque me decían, che, y me lo marcaban en la planilla, me decían, no te puedo explicar, preguntale tal cosa que te va a contar y qué sé yo, y otro no quiere hablar mucho, dice que quiere otro nombre, bueno, me marcaban a las pautas de algunos. Y a veces salía todo lo contrario, o sea, el que ellos decían, che, habla un montón, se quedaba mudo, me escuchaba y se quedaba paralizado. Y el que a ellos no les hablaba demasiado, me empezaba a contar cosas a mí, saludaba a la familia, aparecía otro en el teléfono. Entonces era como esa frescura de, bueno, sale lo que sale como sale, que a mí no me amedrentaba en lo más mínimo, ¿no? Y por eso el día de hoy voy a los eventos, agarro el micrófono y salgo, y realmente me divierto, la paso bien, digamos, nada me perturba. La otra vez un chico me preguntó la edad, muy joven era, no tenía idea, me parece, de que era jugar con Hugo, tenía 19 años, sería muy chiquitito cuando terminó Hugo. Y mi hija tiene 18 y tenía 2, cuando terminó, no había cumplido 2 todavía, así que era muy chiquito, no se puede acordar del programa. Y me preguntó la edad, y todos, no, por supuesto que la dije, y nos reíamos, mira qué mal educada, no se pregunta, y van saliendo así cosas espontáneas, ¿viste? O a veces, la otra vez se me ocurrió preguntar a ver si había alguno que imite a Hugo, levantaban el último que iba a participar, era el que mejor imite a Hugo, y bueno, uno levanta la mano y lo hizo igual, exacto, porque hay mucha gente que lo hace y le sale parecido. Pero me quedé sorprendida, ¿viste? Y salen esas cosas ricas que no están ni pautadas, ni arregladas, ni sabíamos que podía pasar. Se me ocurrió ahí en el momento porque estoy como en casa, ¿viste? Cómoda, como conversando, como con amigos, y va fluyendo, y es divino, es lindo. Claro. No, vos sabés que recién hablabas de la imitación. Yo a la voz de Hugo no la hacía, pero cada vez que me paraba enfrente de la pantalla, así la sí te la podía llegar a imitar. Quizás que porque tenía la voz más finita en ese momento, pero claro, Claro, sí, puede ser. pero la voz de Sila era inconfundible, claro. Después tirar del 3 al Sí. 6 al 9 para ver cuál era, para rescatar a Ugolina y los chicos, era... No, y la muletilla de Sila, de la adelante elegí, estoy segura de que perderás, todavía Ah, la usan, a veces me cuentan, ¿no? Dice, con mis amigos te usamos para no sé qué, o hay memes con eso,
es Sí, como, la muletilla esa también quedó ¿viste? En el recuerdo de un montón de gente. claro, no, yo te digo, soy periodista, me gusta hacer voces, te confieso esto, pero, viste, una cosa es hacer las voces quizás cuando estás con tus amigos en una reunión, en una Claro. actividad, pero, viste, decirle, adelante, elegí, estoy segura de que perderás. Era, claro, era. Yo me acuerdo que me paraba No, al es que sí, frente de la tele y era, oh, que empiece. Era como cuando ibas al cine antes, ¿te acordás que todo el mundo aplaudía hasta que empezara la película? Bueno, aplaudían, yo me sí. paraba enfrente de la tele para que empiece el programa. Era como diciendo, a veces se estiraba un poquito más el programa anterior y vos decías, no puede ser, que todavía no empezó, ¿cómo puede ser? Que no lo Sí, la darán. Y ansiedad. uno se ponía impaciente, ¿no? Es que sí, así era, tal cual. Muchos besaban la pantalla, viste, chiquititos. No, tanto no, no llegué. Me cuentan que besaban la pantalla, viste, y que esperaban el momento. Bueno, y cada uno tiene sus recuerdos, viste, depende de la edad que tenía, depende del momento. Pero sí, sí, quedó un recuerdo lindo, la verdad que es un recuerdo lindo, y me encanta saber que no solo fue para mí un recuerdo lindo, ¿no? O sea, que yo lo recuerdo con mucho amor y me encanta. Viste que hay gente que reniega de algunas etapas, de algunas cosas que ha hecho y demás. Para mí es todo lo contrario, ¿no? Es como un orgullo y me encanta cuando me conocen, cuando me saludan. Trato de, como, de dedicar tiempo, de hacer las entrevistas que me piden. Me parece que está bueno, nobleza obliga a devolver un poco del cariño que recibo. Tal cual. Así que bueno, te hago dos preguntas en una para cerrar la entrevista, justamente, sin Dale, antes volver a agradecerte otra vez por este rato que te tomaste para hablar, en este caso con la radioactiva y principalmente conmigo. Una es si realmente con todo esto que decíamos recién, ¿no? Los cambios y demás, sos de buscarte ahora en internet, que hay más acceso a lo que son las redes y demás. Y la otra es justamente preguntarte si te sentiste cómoda haciendo esta entrevista, porque es lo que yo busco con este ciclo de entrevistas. Y bueno, por favor que le mandes un saludo a la radioactiva y cuando quieras, ya sea hablar del programa, de los dos programas, porque justamente por más que Hugo quizás fue el que más marcó para sí, muchos, claro. o bien hablar de cocina o de algún proyecto que tengas vos en mente y quieras compartirlo con la radioactiva, vos sabés que acá tenés las puertas abiertas y bueno, con todo Gracias. gusto te voy a estar esperando para charlar y que bueno, que la gente siga conociendo un poquito más a Gaby Roifet fuera de las cámaras también. Tal cual, está bueno. Sí, sí, hay cosas, viste, que cuento que, así como decís vos, uy, esto no lo sabía. Y yo digo, viste, yo siempre cuento lo mismo, más o menos. Pero bueno, se ve que les gusta y se escucha y a veces me comparten, viste, a veces alguna nota mía que yo ni sé y me la mandan o hablan de mí en alguna radio, en algún lugar y enseguida me lo comparten, viste, me encanta. Así que la verdad es que lo disfruto mucho. Y lo que te decía antes, ¿no? Gracias a vos y yo recibo muchísimo cariño, ¿viste? Es como en general, eh, la verdad es que nadie tiene palabras malas para conmigo, ¿no? Siempre son muy amorosos, muy cálidos todos. Así que bueno, y siempre también las entrevistas y recordar esos años y demás, así que bueno, me sentí como súper cómoda, me encanta hablar, tampoco nunca digo, dice, porque a veces me dicen, ¿hay algo que no se puede preguntar? No, de última, si me preguntan algo que es incómodo, digo, no, no lo respondo, pero tampoco me pasa eso, así que bueno, mil gracias, y bueno, por supuesto, un saludo enorme para la radioactiva, y te lo voy a decir de esta manera, por supuesto, me tengo que despedir de esta entrevista, claro, claro que sí, con el 5 para entrar en el sistema. Mucha suerte y a jugar con Hugo. No sé si me habías preguntado algo más que querías saber, pero bueno, no sé, no sé, te respondí todo. No, no, ahora después aprieto el ciclo y empiezo a jugar. Pero así, te mando un beso grande, muchísimas gracias de vuelta y bueno, estaremos en contacto ya sea vía privado o por las redes en sí para coordinar una segunda parte, porque seguramente que debe haber mucho para contar. Y bueno, ya sabes que Seguramente. como te dije antes, si tenés algún proyecto o algo que lo quieras compartir, acá la Radioactiva es un medio que difunde todo. Todo lo que sea Perfecto. de importancia, porque yo creo que todo es importante en sí, pero yo Sí, hago seguro. O periodismo sea, que aparte todo lo que uno quiera necesito. difundir, está bueno, está válido, me encanta. Sabes que acá tenés las puertas abiertas. Bueno, un placer enorme. Octavio, un beso para todos y bueno, una alegría. Estamos en contacto. Dale, te mando un Gracias. beso grande y todo lo mejor para lo que se viene. Y bueno, saludos también a tu familia, que gracias a ellos también que
te dejaron este rato para que la gente te conozca un poquito más. Ni un ruido, ¿viste? Nada, dije, silencio todo el mundo, cada vez que me conecto, ¿viste? Por favor, no se peleen, no griten. Bueno, mil gracias. Un No, beso gracias. enorme. Beso para todos. Gracias. Chau, chau.